continuación nos honramos en presentar al profesor Carlos José Errázuriz, profesor del Pontificio Ateneo de la Santa Cruz de Roma, quien ofrecerá la ponencia titulada Reflexión crítica sobre el pensamiento de Hans Kelsen. Seguimos hoy en el ámbito de los presupuestos, de la consideración del derecho eclesiástico, porque se trata de examinar una de las teorías sobre el derecho más conocidas, probablemente la más conocida de este siglo XX que está a punto de terminar. En la actualidad se puede decir que esta teoría del positivismo jurídico elaborada por Hans Kelsen, jurista austríaco, que murió en 1973, ya siendo un imaginario. Esta teoría pertenece al ámbito de los clásicos, no es ya una teoría de la última hora, el último grito de la teoría del derecho. Incluso, como tantas veces en el ámbito cultural, también existe esta idea de las modas y de lo que es actual y no es actual. Hoy por hoy, muchos, cuando hablan de Kelsen, piensan ya en el pasado. Sin embargo, la propuesta que se me ha hecho me ha parecido de extraordinario interés, sobre todo porque he tenido además la ocasión de estudiar este autor. En cuanto el pensamiento de Hans Kelsen, este positivismo jurídico, sigue informando muy profundamente la teoría y la práctica del derecho. En el fondo es una reflexión teórica que refleja lo que tantas veces sucede en la realidad. Y por eso mismo es particularmente interesante y pienso que mantiene su vigencia. Aunque después de él haya habido muchas figuras, muchos tentativos en el campo de la filosofía del derecho y de la teoría general del derecho, creo que Hans Kelsen sigue siendo un punto de referencia obligado. Y de hecho lo es. Es, en cierta manera, un clásico. Ahora bien, debo decir de entrada que me encuentro personalmente en las antípodas del pensamiento de Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, como así comienza su célebre libro titulado Teoría pura del derecho, el derecho es equivalente al derecho positivo. Esta es la ecuación muy sencilla. Derecho es igual al derecho positivo. Una radical negación del derecho natural. Además, una negación muy comprometida. Ante eso, evidentemente, debo aclarar, como ya se habrá visto muy claramente en la intervención de ayer, que me encuentro justamente en la posición precisamente opuesta. Sin embargo, tantas veces de las posiciones que uno considera equivocadas, e incluso radicalmente equivocadas, se puede aprender mucho. En el fondo, lo que quisiera hoy exponer es un poco, son casi como las lecciones de Kelsen. Lo que nosotros podemos sacar en limpio
aprendiendo de Kelsen, precisamente. Y en ese sentido, me parece que Kelsen es un muy buen maestro, porque ha tenido la coherencia de llevar el positivismo jurídico hasta el extremo, con gran lucidez. Y cuando las cosas se llevan al extremo, uno descubre hasta qué punto, cuáles son sus consecuencias, qué significa. Quiero tratar tres de estas lecciones, muy brevemente. Además, las tres, en cierto sentido, están muy relacionadas entre sí. La primera se refiere a la siguiente pregunta. ¿Por qué Kelsen rechaza el derecho natural y solo admite el derecho positivo? ¿Por qué para él el derecho es un conjunto, un sistema normativo que tiene una jerarquía interna? Es muy famosa esta teoría piramidal de Kelsen, que empieza desde las sentencias de los jueces o los actos administrativos, sigue al nivel legal, termina en las constituciones y apela al final a una norma fundamental, que en realidad es una especie de hipótesis. Para él, el derecho es este conjunto, este sistema, que se caracteriza, y quizá es aún más importante, por ser fundamentalmente un sistema de sanciones, un sistema de uso de la fuerza. Para Kelsen, el esquema fundamental de la norma es aquella que establece si una persona comete un determinado delito, digamos, o realiza un determinado comportamiento, deberá ser sancionada de esta manera. Pensando no solo en el ámbito estrictamente penal, sino en general en todas las ramas del derecho. Vuelvo a la pregunta que hacía. ¿Por qué Kelsen acepta solo el derecho positivo y al mismo tiempo rechaza de manera absolutamente decidida cualquier derecho natural? Una de las ventajas de este autor es que suele ser muy claro en sus exposiciones y además muy honesto y sincero, dice lo que hay detrás, cosa que no todos los intelectuales hacen. Kelsen sostiene que detrás de su postura hay un principio que puede parecer muy abstracto, pero que en realidad es muy decidor y muy decisivo, que es el principio de la separación radical entre el ser y el deber ser. Claro, explicar y meternos en esto nos llevaría un poco lejos, solo aludo muy brevemente a esta cuestión. Es algo muy decisivo y muy claro. Para Kelsen existen dos mundos, dos esferas. Una que es la del ser, que él la concibe como una esfera empírica, perteneciente en realidad a las ciencias de la naturaleza, la física, la química, también a las ciencias humanas en la medida en que puedan entenderse como ciencias de la naturaleza, aunque eso es tan discutible de suyo. Ese es un mundo que tendría su propia lógica. Y por otro lado está el mundo del deber ser. Mundo en el que para Kelsen entran tanto la moral como el derecho, que en el fondo vienen a ser sistemas, creaciones del hombre, individuales o colectivas, que establecen precisamente un cierto deber ser, o sea, una cierta norma, una cierta
legalidad, pero ya no en el sentido de la legalidad de la física y de las ciencias naturales, sino de la legalidad ética y jurídica, el deber ser. Y lo que Kelsen precisamente remarca es que estos mundos están completamente separados, completamente incomunicados. O sea, y es lo que nos interesa, que el deber ser, y pensamos ahora en el deber ser jurídico, por tanto, la norma jurídica, los derechos, los deberes, no tendrían nada que ver con la realidad. O sea, no podrían de ninguna manera basarse en la naturaleza de las cosas, y en concreto en la naturaleza del hombre. En el fondo, porque claro, hay una concepción de la naturaleza precisamente empírica, hay una negación profunda de la metafísica. Hay un decir, no existe un ser esencial del hombre, de la persona humana. Es decir, su postura profundamente refleja esto. En la persona humana, intrínsecamente en ella, no hay ninguna realidad jurídica. La realidad jurídica es extrínseca, es un esquema que se aplica. Lo dice él textualmente, la realidad jurídica se transforma en jurídica en la medida en que se hace objeto de las normas y de las sanciones. O sea, matar a un inocente es un ilícito jurídico en la medida en que está contemplado en el Código Penal con una pena respectiva. Eso es lo que lo transforma en ilícito. Él dice, no existe ninguna realidad, ningún comportamiento que sea ilícito en sí mismo. Claro, esto nos hace percibir la radicalidad de esta postura. Y nos hace percibir de nuevo que estamos, ayer lo decía a propósito de otra cuestión, de la indisolubilidad del matrimonio, en el terreno de los principios. O sea, hay una concepción del derecho completamente distinta. Y creo que esa es una enseñanza muy importante que da la teoría pura del derecho. El hacer ver hasta qué punto son radicales estas dos posturas. El derecho puede ser considerado básicamente de dos maneras. Puede ser considerado como algo propio de la persona, como lo que le es debido a la persona por los demás, como algo intrínseco, como algo en lo que está precisamente involucrada la personalidad humana y la sociedad humana, como algo en lo que está en juego la dignidad del hombre, sus fines, toda la riqueza humana. O puede ser considerado, y es la opción de Kelsen, simplemente como una técnica social, como un instrumento, en el fondo, de poder, que puede ponerse al servicio de cualquier causa, de cualquier finalidad social que se quiera perseguir. Es muy célebre una anécdota que se cuenta siempre, algunos de ustedes la habrán ya escuchado seguramente, de Kelsen, que era judío de origen y tuvo que sufrir la persecución nazista. Tuvo que escapar en varias etapas, además, pero bien, una vez le preguntaron qué pensaba sobre las leyes raciales del régimen de Hitler contra los judíos. ¿Son derecho o no son derecho? Eran leyes que él mismo había sufrido en su propia carne. Y la respuesta era la de esperar, conociendo a Kelsen, diciendo, yo estoy profundamente en contra de esta ley. Más, también profundamente solidario con su pueblo y aunque lo negara el sentido natural de la injusticia. Pero decía, esto es una norma promulgada por el sistema de poder
vigente en la sociedad determinada y que de hecho se impone, o sea, es la sociedad que verdaderamente manda, que domina la situación, por tanto, cumple con todos los requisitos de la realidad jurídica. Aquí hay derecho. Bien, esto me parece que en el fondo es, gracias a Dios, como todas las ideas centrales, muy sencillo, pero muy importante, porque de aquí depende todo. En el fondo, de la idea de la que partamos en el mundo jurídico, depende toda la concepción del derecho. Depende todo el modo de ver la normativa jurídica, las profesiones jurídicas, etc. En verdad, el positivismo supone todo un modo de enfocar el mundo del derecho como un mundo simplemente técnico, simplemente de recursos instrumentales de distinto tipo, de argumentos, de fuerza, también, teclas que se van tocando en el campo jurídico y que conocen precisamente los especialistas para conseguir lo que cada uno considere oportuno. Es un puro instrumento, un bisturí que puede servir tanto para realizar una complejísima operación quirúrgica que salve la vida de un paciente y haga un bien enorme a una persona, como para dar muerte. Es el bisturí. No tiene nada que ver con la realidad sustancial de la persona. En cambio, otro modo de concebir el derecho, y esto es lo que niega radicalmente el positivismo, lo que hasta entonces los positivistas habían negado hasta cierto punto, porque Kelsen los criticaba mucho a los antecesores porque los consideraba positivistas aguados, positivistas que estaban dispuestos a que se infiltrara en el derecho algunas consideraciones de otro tipo, de moral, de buenas costumbres, de valores. Y eso que el positivismo niega es precisamente que el derecho tenga que ver con la justicia, que sea una realidad profundamente conectada con la justicia, que en el fondo sean inseparables una de otra, que el derecho, para ser derecho, tenga que ser justo. Es esta convicción de toda una tradición jurídica clásica y después cristiana, que en el fondo hace falta inculturar en la actualidad, porque se ha perdido. Nuestro mundo, verdaderamente, ya desde hace mucho tiempo, y es un proceso muy largo y complejo, ha ido separando estas dos ideas. El derecho quedado por una parte y la justicia por otra. Parece que no tuvieran nada que ver. Y se olvida que la misma técnica jurídica, toda la técnica jurídica que evidentemente tiene un gran valor, toda la técnica de formular preceptos jurídicos, de interpretar esos preceptos, de defender causas legítimas y de decidir la misión del juez, que es principalísima en el campo jurídico. Toda esa técnica, en el fondo, solo tiene sentido si es una técnica al servicio de la justicia, que quiere decir al servicio de la persona y de la sociedad. O sea, que esa técnica, en el fondo, está intrínsecamente llena de sentido de justicia, que sirve para eso. Si se la desconecta de eso, en el fondo pierde absolutamente su sentido. Me parece que esta es una primera y la más radical de las lecciones de Kelsen. Darse cuenta de lo que es el positivismo y darse cuenta de que, en el fondo, el problema no es tanto decir hay derecho natural, hay derecho positivo. Eso es un problema secundario. El problema esencial es qué es el derecho. Porque si el derecho es la pura técnica que dice Kelsen, entonces obviamente solo hay derecho positivo.
Si el derecho es en cambio lo justo, que está en la persona y en los grupos sociales, entonces tiene sentido el derecho natural. La separación entre el ser y el deber ser, que es el principio fundamental de la teoría pura del derecho, lleva consigo precisamente una negación radical del derecho natural. El derecho natural supone justamente que haya un derecho que se base en la naturaleza misma de la persona humana. Un segundo aspecto que hoy querría considerar es el de las relaciones entre el derecho positivo y el derecho natural. Una segunda lección que me parece que da la teoría pura de Kelsen. Uno de los tantos argumentos, quizá el segundo, después de este de la separación entre el ser y el deber ser, que es típico en Kelsen contra el derecho natural, consiste en sostener que si hubiera derecho natural y derecho positivo, entonces habría dos derechos, lo cual es incompatible con la unidad que debe tener todo orden jurídico. Si uno, en una situación determinada, si un juez, ante un problema jurídico, se encuentra con dos ordenamientos, evidentemente se encuentra con un gravísimo problema en que prácticamente tiene que a su vez buscar un tercer ordenamiento que de alguna manera ayude a resolver el problema. Dice Kelsen, y con razón, que el sistema jurídico debe tener unidad. Y dice, los justnaturalistas, los que defienden el derecho natural, defienden una especie de derecho distinto del derecho positivo. Y por tanto, son en el fondo, es una idea que me parece que está casi siempre en la raíz de muchos de los planteamientos positivistas, unas especies de atentadores contra el orden social, que introducen un factor que desestabiliza, que puede atentar contra la seguridad jurídica. En cierto sentido, Kelsen tiene razón. Solo existe un derecho y solo existe, por tanto, un sistema jurídico. No pueden existir dos. Este dualismo, derecho positivo, derecho natural, que es muy típico de todo un derecho natural, que es el que conoce Kelsen, racionalista del siglo XVIII, de Popper, de Romoff, de Tomasio, es un justnaturalismo que en realidad se aparta muy radicalmente de la tradición clásica cristiana, que representan sobre todo en materia jurídica Aristóteles, en la ética nicomaquea, y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en su tratado sobre la justicia. Lo que ocurre es que las relaciones entre derecho natural y derecho positivo han de entenderse de otra manera, con otro planteamiento. No es que sean dos órdenes jurídicos, dos ordenamientos, dos sistemas. Es que hay un solo ordenamiento, un solo sistema, que es a la vez natural y positivo. Mejor dicho, que tiene dos dimensiones, dos componentes. Y en toda realidad jurídica siempre se advierten esos dos componentes. Siempre están jugando esos dos aspectos. En el fondo hay, por una parte, algo que nos es dado, algo que nos viene ya dado, que es, en primer lugar, la realidad maravillosa de la persona humana, creación de Dios, con sus derechos inalienables, derechos naturales, fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad. Estamos en estas jornadas tratando muy especialmente del derecho a la libertad religiosa, que Juan Pablo II tantas veces exalta como un derecho particularísimo, porque es el derecho que se refiere a la esfera más alta. Están todas esas realidades dadas, fundamentales, que están siempre operando. Y a la vez existen otra serie de factores también dados que son la realidad concreta, histórica. Cómo verdaderamente se presentan las situaciones, los problemas. Y cada país, cada municipio, cada universidad, iba a decir cada club de fútbol, porque yo no soy particularmente aficionado al fútbol, pero tiene su realidad jurídica propia, tiene su realidad, tiene sus problemas, su historia, y esas son realidades que vienen dadas. Cada uno se encuentra
muchas veces con herencias. Todos tenemos una herencia, no solo la herencia económica, podemos tener en mayor o menor medida según la suerte patrimonial que nos toque, sino que tenemos toda una herencia social, cultural, que conforma toda una realidad, que ha de tenerse en cuenta. Todo aquello está metido en la base de la justicia y de eso no puede prescindir ningún derecho. Y a la vez existe una componente muy importante, una componente que es fruto de la libertad del hombre, de la libertad individual y también de la libertad, digámoslo así, social, de precisamente el conjunto de factores que van modelando la vida y en un proceso que es creativo. La vida humana no es nunca estática, la vida humana supone un progreso o a veces un retroceso. En el derecho se refleja toda esta complejidad, toda esta complejidad. Por tanto, cuando uno se enfrenta con una norma, con el Código Civil peruano, en el fondo no puede pensar solo en el conjunto de artículos que están allí. Tiene que ver, en el fondo, a los peruanos detrás de él. Y tiene que ver a la historia del Perú. Y tiene que ver a la tradición jurídica que hay detrás de eso, que también nos lleva a toda la historia en la cual está la interrelación de la humanidad. Y está toda nuestra historia de esa fusión maravillosa de culturas que se ha producido, con los límites inevitables, ¿no? Porque siempre pueden criticarse, pero que ha producido tantos límites. El código peruano no puede interpretarse solo, no puede verse como una especie de mundo separado, como una especie de herramienta que se utiliza para intereses contingentes, porque eso es la muerte del derecho y el desprestigio del derecho. Es un instrumento que evidentemente necesita ser oportunamente puesto al día cuando eso se necesite, integrado por tantas normas, puesto en conjunto con una jurisprudencia, con una praxis. Es muy complejo el mundo del derecho. Ahora, en el protagonismo, en el fondo, siempre debe estar la persona, debe estar el sujeto humano. Lo que Kelsen enseña, y con esto concluyo la segunda consideración pedagógica que nos hace este autor, es que en el fondo es necesario recuperar esta unidad, precisamente. O sea, tiene razón Kelsen, hay que ser radicales en el sentido de llegar a un derecho, pero no puede ser un derecho puramente positivo. Ha de ser un derecho que es a la vez positivo y natural. Porque si no es natural, no puede entenderse el propio derecho positivo y no puede ponerse por obra. Lo que no significa, sin duda, caer en una especie de anarquismo, de ilusión, de estar revolucionándolo todo en todo momento, de desprecio de lo establecido legítimamente, porque hay muchas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo y son justas, porque es mucho mejor en materias contingentes tener una ley mala que no tenerla, mientras no sea injusta. Por tanto, hay que tener un sentido histórico, que el derecho natural no lleva entendido en este sentido clásico, a una especie de revolución ingenua, ilusa. Es prudente, pero a la vez es coherente en la defensa precisamente de los valores jurídicos fundamentales. La tercera y última enseñanza que me parece que la teoría pura del derecho nos da, había tantas otras, pero hoy he querido solamente destacar estas tres que me parecen especialmente importantes. Y se refiere al fundamento teológico del derecho natural. Aquí también quisiera remitirme a otra anécdota de la vida de Kelsen, ya en sus últimos años. Fue invitado a hablar ante un auditorio de partidarios del derecho natural en Austria. Y comenzó diciendo algo muy que
podía llamar a perplejidad, ¿no? Dijo: ustedes creerán que yo he venido aquí como abogado del diablo. No, yo he venido aquí como abogado de Dios. Y la tesis que sostuvo es muy significativa. Fue la de decir que el derecho natural supone aceptar a Dios. Que en el fondo su rechazo del derecho natural, su positivismo jurídico, tenía una base profunda que él nunca la escondió, que es precisamente el agnosticismo, el sostener que no cabe conocer a Dios, que no cabe conocer la trascendencia. Y me parece que esta es una enseñanza, esta vez muy directa, de Kelsen. Aquella consideración de Grocio, ¿no?, del siglo XVIII, de el derecho natural es derecho natural, aunque Dios no existiera, es muy falsa. En realidad pone una ilusión, la ilusión de quien construye un mundo racional, la ilusión de la ilustración, que pretende separarse de la consideración teológica de las cosas. Es muy clave darse cuenta de que en la consideración del derecho hay una consideración trascendente. Y aclaro un aspecto para que se entienda bien lo que quiero sostener. No estoy diciendo que para fundar el derecho natural haga falta una consideración de fe cristiana, una consideración sobrenatural de la teología en sentido propio. Ni siquiera estoy diciendo que para descubrir el derecho natural, para descubrir lo justo y lo injusto, haga falta tener explícitamente la idea de Dios. O sea, que uno necesariamente se dé cuenta de que allí hay un fundamento trascendente. Sino simplemente quiero decir que, desde un punto de vista de coherencia intrínseca, la idea del derecho natural remite a un fundamento trascendente, que no se explica si no hay algo dado, si no hay algo que en el fondo nos supera, si no hay ese sentido creatural, si no hay un sentido de fidelidad a nuestro ser. Y el positivismo y todas las tendencias que van en esa línea suponen en el fondo una mentalidad según la cual nosotros somos creadores de nuestro ser, somos artífices. Evidentemente nos encontramos con unos condicionamientos empíricos, biológicos, psicológicos, del tipo que sea, pero nuestra realidad propiamente humana sería fruto simplemente de nuestra libertad, de nuestra creatividad. Hay allí, evidentemente, una posición que contradice muy radicalmente nuestra misma experiencia, nuestro mismo sentido común. En el fondo, cuando un niño, y vaya que los niños tienen sentido de lo justo y de lo injusto, siente en su carne propia de que ha sido objeto de injusticia y se echa a llorar, verdaderamente de modo desconsolado, en ese mismo momento uno está notando que hay allí una realidad profundamente natural, porque es consciente de que ha sido herido en su dignidad de persona, es consciente, no hace un razonamiento, pero lo ha percibido. Y hay allí detrás todo un sentido de la vida, todo un sentido trascendente que no puede jamás perderse. En esto también Kelsen es un maestro al revés, pero un maestro. Yo creo que no es mala cosa, se me acaba de ocurrir en este momento, perdón si es una sugerencia tierrosa, que recemos un poco por Kelsen.